Si eres o no eres católico, todo lo que necesitas saber sobre la indulgencia plegaria es un invento de la Iglesia Católica. ¿Tiene fundamento bíblico esto de la indulgencia? ¿Qué significa y qué importancia tiene el abrir las puertas que el Papa abrió? Todo esto lo verás en este video. Las indulgencias plenarias es un invento de la Iglesia Católica. No son un invento de la Iglesia Católica, pero sí son una práctica que se desarrolló dentro de su tradición. En términos generales, la indulgencia son la remisión total o parcial de la pena temporal por los pecados ya perdonados en el sacramento de la confesión. La Iglesia Católica enseña que aunque el pecado puede ser perdonado en la confesión, aunque puede quedar una pena temporal que debe ser purificada, ya sea en la vida terrenal o en el purgatorio. Número 2. ¿Tiene fundamento bíblico esto de la indulgencia? Bueno, el concepto de la indulgencia tiene una base compleja en la tradición cristiana, pero no se encuentra explícitamente detallado en la Escritura. Sin embargo, algunos aspectos de la indulgencia están relacionados con principios bíblicos que la Iglesia Católica ha interpretado a lo largo de los siglos. El poder del altar y el desatar en el Evangelio de Mateo 16:19 y 18:18, Jesús otorga a Pedro y a los apóstoles en el poder del altar y desatar, lo que en la Iglesia ha entendido como la autoridad para perdonar los pecados. La Iglesia Católica ha desarrollado esta doctrina, indicando que los sacerdotes, como representantes de esta autoridad, pueden otorgar la absolución y de esta manera gestionar las consecuencias temporales del pecado. La noción de la misericordia de Dios. En la Biblia se enseña que el perdón de los pecados se concede por la gracia y la misericordia de Dios, pero también se reconoce que hay consecuencias temporales de los pecados, como muestra 2 Corintios 5:10, que habla de la necesidad de dar cuenta de las acciones ante Dios. Las indulgencias son vistas como una manera de remitir estas consecuencias temporales. En las indulgencias, la Iglesia Católica hace referencia al tesoro de la Iglesia, que se entiende como el conjunto de méritos de Cristo y de los santos. En Colosenses 1:24, Pablo menciona: completar en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Esta idea ha sido interpretada por la Iglesia como un fundamento para el concepto de que los méritos de Cristo y de los santos pueden ser aplicados para ayudar a otros, lo que se refleja en la indulgencia. El purgatorio. Aunque en el purgatorio no se menciona explícitamente en la Escritura, pasajes como 1 de Corintios 3:15, que habla de la purificación después de la muerte, han sido interpretados como los indicios de la necesidad de un proceso de purificación para las almas que no están completamente preparados para entrar en la presencia de Dios. Las indulgencias están vinculadas a la creencia en este proceso y la posibilidad de reducir el tiempo de sufrimiento temporal a través de las oraciones y obras piadosas. Número 3. ¿Qué significa y qué importancia tiene el abrir la puerta que el Papa abrió? Abrir la puerta que el Papa abrió hace referencia a un acto simbólico de gran relevancia dentro de la tradición católica. La apertura de las puertas santas durante los años santos o jubileos. Durante estos periodos especiales, el Papa abre una de las puertas de la basílica más importante de Roma, como la Basílica de San Pedro. Es un gesto de invitación a la misericordia y el perdón divino. La apertura de esta puerta no solo es un acto físico, sino un signo espiritual indicado en el acceso a la gracia y la salvación. El jubileo o año santo es un evento que ocurre cada cierto número de años, normalmente cada 25 años. Aunque el Papa también puede convocar jubileos extraordinarios
durante un jubileo. Los fieles que crucen la puerta santa, confiesen sus pecados y reciban la absolución, pueden obtener la indulgencia plenaria, es decir, el perdón total de sus pecados. ¿Qué importancia tiene al abrir la puerta? Simboliza la misericordia de Dios. La puerta santa se ve como un símbolo de la misericordia divina, invitado a los fieles que se acerquen a Dios con un corazón contrito. Es un acto de reconciliación y renovación espiritual. Para los católicos, cruzan la puerta en un año santo. Es una forma de renovación de su fe y de recibir el perdón de sus pecados. La apertura de la puerta tiene un significado de la unidad dentro de la iglesia, ya que todos los fieles, sin importar su procedencia o situación, tienen la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios. En resumen, abrir la puerta que el Papa abre no solo es un acto simbólico, sino una oportunidad espiritual para los católicos de recibir perdón, renovación y acercarse más a Dios durante un jubileo. Número 4. ¿No es suficiente la confesión que necesitamos indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es un acto de la Iglesia Católica mediante el cual se perdonan las penas temporales por los pecados ya perdonados, lo que significa que se busca la remisión de las consecuencias temporales de los pecados. La confesión, por otro lado, es el sacramento a través del cual los pecados son perdonados de forma total, es decir, la absolución perdona el pecado en sí. Sin embargo, la indulgencia plenaria no es lo mismo que la absolución, que se obtiene mediante la confesión. La indulgencia plenaria se refiere a la remisión de las penas temporales que quedan después de que un pecado ha sido perdonado en el sacramento de la confesión. En otras palabras, la confesión es suficiente para el perdón de los pecados, pero no necesariamente para la remisión completa de las consecuencias temporales de esos pecados, que es lo que cubre la indulgencia plenaria. Para obtener una indulgencia plenaria, se requiere cumplir con ciertas condiciones que la Iglesia establece, como la confesión sacramental, la recepción de la Eucaristía, la oración por las intenciones del Papa y a la completa disposición de la persona a desprenderse de todo apego al pecado, entre otros. La confesión es suficiente para el perdón de los pecados, pero la indulgencia plenaria va un paso más allá, buscando remitir las penas temporales de esos pecados. Número 5. ¿Las indulgencias son para todo el mundo? Las indulgencias en la tradición católica son una manera de obtener la remisión parcial o total de la pena temporal debido a los pecados, ya sean propios o de otras personas, por ejemplo, a través de la oración por las almas del purgatorio. Sin embargo, las indulgencias no son para todo el mundo, en el sentido de que se deben cumplir ciertas condiciones para obtenerlas. Estas condiciones incluyen estar en estado de gracia, es decir, no estar en pecado mortal en el momento en que se recibe la indulgencia. Cumplir con la obra prescrita. Esto puede incluir rezos específicos, peregrinaciones, actos de caridad o participar en ciertos sacramentos. Usualmente se requiere que la persona se confiese y reciba la Eucaristía para poder ganar la indulgencia. La persona debe tener la intención de recibir la indulgencia. Además, la indulgencia puede aplicarse a uno mismo o a las almas en el purgatorio, pero en ningún caso reemplazan la necesidad de la conversión o la penitencia sincera. En resumen, las indulgencias están disponibles para los fieles que cumplen con los requisitos establecidos por la Iglesia. Número 6. ¿Son la indulgencia un negocio o engaño o estafa de la Iglesia?
Las indulgencias fueron un sistema utilizado en la Iglesia Católica, especialmente durante la Edad Media, que generó controversias y críticas. Su propósito original era otorgar una remisión parcial o total de la pena temporal por los pecados, después de que una persona hubiera recibido el perdón por sus pecados mediante la confesión. Sin embargo, a lo largo del tiempo se comenzaron a comercializar de manera que muchos consideraron excesiva e incluso corrupta. La práctica de vender indulgencias, particularmente durante el papado de León X en el siglo XVI, se convirtió en un abuso, ya que algunas personas compraban indulgencias con la esperanza de que esto le garantizará la salvación o la reducción de su tiempo en el purgatorio. Este abuso fue una de las principales causas que impulsaron la Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en el 1517, quien criticó fuertemente la venta de indulgencias y denunció que no tenía base bíblica. Lutero vio la venta de indulgencias una forma de engañar a los fieles, pues le daban la falsa impresión de que el dinero podía sustituir la verdadera contrición y arrepentimiento por los pecados. Por tanto, aunque las indulgencias no fueron originalmente pensadas como un negocio, con el tiempo la práctica degeneró en una forma de explotación. La Iglesia Católica reformó esta práctica, especialmente después del Concilio de Trento, 1545 al 1563, prohibiendo la venta de indulgencias. En resumen, aunque el concepto de las indulgencias no es, en su base, un engaño o estafa, la manera es que fueron explotadas y comercializadas durante ciertos periodos históricos. Si fue vista como un abuso que causó daño a la imagen de la Iglesia y llevó a la crítica pública, como ocurrió durante la Reforma Protestante. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha gustado, no olvides de darle like, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.